vamos a dar inicio a la presentación de nuestra actividad realizada para la clase de Anatomía y Fisiología 2 de la unidad 4. Es la evidencia de aprendizaje y el título es Digestión de los alimentos. Los alimentos que se ingieren no quedan en nuestro cuerpo en su forma original, sino que se desdoblan en componentes más pequeños como aminoácidos y monosacáridos para ser digeridos. Lo anterior gracias a las funciones y los procesos fisiológicos del sistema digestivo. Para ello, en la presente unidad se hace una distinción entre la digestión mecánica y la digestión química. Se describe el proceso general de la digestión, haciendo mención de los principales procesos de absorción de alimentos, la composición del jugo gástrico, enzimas que participan, así como las etapas de la digestión. Sistema digestivo. La digestión se da por el trabajo en conjunto que realizan los diferentes grupos de estructuras, órganos, tejidos y sistemas que trabajan de forma coordinada, directa e indirectamente, para nutrir los diversos tejidos con los que están conformados los seres vivos. Directamente en el sistema digestivo se procesan y transforman los alimentos y nutrientes, con sustancias almacenadas e ingeridas, que al mezclarse provocan reacciones que dan energía y crean nuevos elementos para cubrir las necesidades del cuerpo. La función de este sistema es fragmentar, macerar y desdoblar los alimentos en componentes más pequeños para ser digeridos y absorbidos y poder ser utilizados en los diversos tejidos y estructuras, y con ello cubrir las necesidades de los seres vivos como moverse, crear estructuras, nutrirse, crecer, etc. El jugo gástrico está compuesto de diversos elementos que colaboran con la digestión de los alimentos para transformar el bolo alimenticio en quimo. Se forman de 2 a 3 litros diariamente. Funciona también como agente esterilizante. Se compone de las siguientes sustancias. Agua mucina. Se produce en las glándulas mucosas del estómago. Participa como un protector de la mucosa del estómago en el proceso de acción de las enzimas y del ácido clorhídrico, ya que este es muy corrosivo. Ácido clorhídrico al 5%. En las células parietales es donde se produce. Hace posible la degradación de los alimentos, estimula a la enzima pepsinógeno, que después se transforma en pepsina para la degradación de las proteínas. La pepsina se produce en las células principales. Degrada proteínas a péptidos simples. Lipasa gástrica. También se produce en las células principales y actúa en degradar lípidos. El siguiente componente es la gastrina, que se produce en las células G. Colabora con la regulación de la secreción ácida. El factor intrínseco se produce en la célula parietal. Es una proteína especializada y colabora con la absorción de la vitamina B12 en el intestino delgado, fijándose a dicha vitamina. La somatostina se produce en las células D e inhibe la secreción gástrica. El moco se produce en la célula epitelial y tiene una acción gastroprotectora con moco gelatinoso con alto contenido de bicarbonato de sodio. Por último, el bicarbonato sódico se produce en las células superficiales del estómago y su función es gastroprotectora. También están los factores trefoil, que se producen en la célula epitelial y también tienen una función como gastroprotectores. La histamina se produce en la célula enterocroma fin y se encarga de la regulación de la liberación de secreción ácida. Proceso de secreción del jugo gástrico. Se compone de 3 etapas. El primer proceso es la fase cefálica. Empieza a estimular los jugos gástricos por medio del hipotálamo, que manda señales al bulbo raquídeo, fomentado por la vista, el gusto y el olfato hacia la comida. El segundo proceso es la fase gástrica. Pasa el alimento en forma molida y con las proteínas un poco digeridas para comenzar la actividad gástrica, estimulando la gastrina por medio de la distensión para liberar pepsina
y así llegar a las células parientales, que éstas a su vez segregan ácido hidroclorhídrico. La última etapa es la fase intestinal. Pasa por el quimo y el duodeno, regulando la actividad gástrica por medio de hormonas y reflejos nerviosos, estimulando la célula G del duodeno con la finalidad de secretar más gastrina y así incita un poco más el estómago. El quimo. El quimo es una especie de masa semilíquida y algo pastosa. Es producido gracias por los alimentos que fueron ingeridos y vienen procedentes del bolo alimenticio. Contiene ácidos gástricos, agua, enzimas salivales y se forma gracias a los movimientos peristálticos que se forman en el estómago. Los alimentos que se encuentran ahí aún no son totalmente digeridos. La formación del quimo comienza en el bolo alimenticio, ya que este comienza su formación al ingerir la comida. Se hace una bola gracias al proceso de masticación. Al inicio presenta el bolo un pH alcalino gracias a la saliva. Cuando el bolo llega al estómago es mezclado con los jugos gástricos y ese se hace muchísimo más pequeño y aquí es en donde pasa a ser el quimo. Posteriormente, este pasa al intestino delgado y se forma el quilo. Quimo. El quimo se puede presentar en dos etapas como quimo graso y quimo ácido. El quimo graso es cuando del estómago pasa al duodeno, se estimula la hormona polipeptídica que causa la contracción en la vesícula biliar y libera la colecistoquinina en la mucosa intestinal que entra al torrente sanguíneo y ahí manda el mensaje para que se libere la bilis y así absorber las grasas del quimo. Este después se convierte en quimo ácido. El quimo ácido, ya que el quimo está en el duodeno, libera secretina. Esta estimula al páncreas y los iones de bicarbonato para liberar jugo pancreático, para que estos se vayan por los conductos pancreáticos al duodeno y aquí lo neutraliza y se forma el quilo. Recordemos que las enzimas colaboran con la digestión de los alimentos. En este primer cuadro se muestran las enzimas que se encargan de la digestión de los carbohidratos, los cuales, para ser utilizados por el cuerpo, deben digerirse a monosacáridos. Tenemos en primer lugar a la amilasa salivar, que inicia su digestión de los carbohidratos en la boca. Esta amilasa salivar se produce en las glándulas salivales. La amilasa pancreática se produce en las células pancreáticas y se encarga de la digestión de los carbohidratos en el intestino delgado. La sacarasa, la lactasa y la maltasa se producen en las células gástricas. Su acción es de igual forma en el intestino delgado y de la sacarasa se va a degradar la glucosa y fructosa, la lactasa degrada a glucosa y galactosa y la maltasa degrada a glucosa. En este siguiente cuadro se muestran las enzimas que se encargan de la digestión de las proteínas. Estas enzimas son denominadas proteasas. No están en la saliva, así que la digestión de las proteínas inicia en el estómago. Tenemos a la pepsina, que se produce en las células gástricas y es quien inicia la digestión proteica. Las peptidasas se producen en las células pancreáticas y digiere dipéptidos y tripéptidos en el intestino delgado, hidrolizándolos en aminoácidos. La enterocinasa degrada tripsinógeno a tripsina. En las células pancreáticas también se produce la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa, que se activan en el intestino delgado y una vez que realizan su trabajo, son absorbidas junto con las proteínas alimentarias. Por último, tenemos a las nucleasas, que van a degradar los ácidos nucleicos como la ADNasa y la ARNasa. En este último recuadro podemos ver las enzimas encargadas de la digestión de las grasas. La lipasa intestinal, que se produce en las células gástricas y se encarga de la degradación de grasa en el estómago, y la lipasa pancreática, que es considerada la principal enzima para la digestión de las grasas, actúa en el intestino delgado, hidroliza los lípidos en ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y lisolecitina.
Como ya hemos visto a lo largo de esta actividad, la digestión tiene dos facetas, la digestión mecánica y la digestión química. Esta última es la que nos compete, ya que es una serie de reacciones de hidrólisis que divide macromoléculas en monómeros, polisacáridos en monosacáridos, proteínas en aminoácidos, grasas en monoglicéridos y ácidos grasos en nucleótidos. Los monosacáridos, por su parte, en su mayoría son carbohidratos dietéticos digeribles en almidón. Estos se digieren en polisacáridos hasta de 8 residuos de glucosa, luego en maltosa disacárido y por último en glucosa que se absorbe en el intestino delgado. Todo este proceso se reinicia en la boca, donde la amilasa salival hidrolizada inicia el proceso. Luego se desnaturaliza al entrar en contacto con el ácido estomacal. A medida que el ácido, la pepsina y las contracciones hacen una mezcla en el estómago, se desdobla el bolo, se desnaturaliza en amilasa. Su digestión se reanuda cuando el quimo se mezcla con la amilasa pancreática en el intestino delgado. En 10 minutos, el almidón se convierte en polisacáridos y maltosa. Su digestión se completa cuando dos enzimas, la destrinasa y la glucamilasa, hidrolizan los polisacáridos. Por último, una tercera enzima, la maltasa, hidroliza y hace maltosa en glucosa. La membrana plasmática de los enterocitos tiene proteínas de transporte que absorben los monosacáridos. Aminoácidos. Los aminoácidos absorbidos en el intestino delgado provienen de 3 fuentes. 1. Proteínas dietéticas. 2. Enzimas digestivas digeridas entre sí. Y 3. Células epiteliales desprendidas y digeridas por estas enzimas. Los aminoácidos endógenos de las últimas dos son casi el 30% o 30 gramos al día de lo digerible. Las enzimas que digieren las proteínas se llaman proteasas o peptidasas. No están en la saliva, empiezan el trabajo en el estómago. Ahí la pepsina hidroliza cualquier enlace péptido entre tirosina y fenilamina, que digiere entre el 10 y el 15% de la proteína dietética en polipéptidos y una pequeña cantidad en aminoácidos libres. Los enterocitos tienen varios cotransportadores de aminoácidos dependientes de sodio para diferentes clases de aminoácidos y en la superficie basal de las células los podemos encontrar. Los aminoácidos se transportan con los monosacáridos. Ácidos grasos. La síntesis de las grasas o lípidos se da a través de la litogénesis o la liposis. En la primera, el glicerol y los ácidos grácidos se condenan a formar triglicéridos y en la segunda se oxidan el glicerol y los ácidos grasos por separado. Mientras que el ácido graso se cataboliza en la matriz mitocondrial mediante la oxidación beta, un ácido graso de 16 átomos de carbono produce 129 moléculas de ATP. Cada molécula de grasa genera 3 ácidos grasos. Glicerol. Por su parte, el glicerol se procesa principalmente en la litogénesis, que es un proceso que se usa como compuestos como azúcares y aminoácidos para sintetizar el glicerol y los aminoácidos a la vez. Uno de los intermediarios de la glucosa, los triglicéridos, el PGAL, pueden convertirse también en glicerol. Este es usado para la glucogénesis. Electrolitos. La alteración en la termorregulación se da por la exposición excesiva al calor, que produce espasmos musculares debido a la excesiva pérdida de electrolitos necesarios, por lo que se pueden producir desmayos, vómitos, mareo y hasta la muerte. Su absorción se da mayormente en el intestino delgado. Agua. El aparato digestivo interviene en el sistema hídrico. El tubo digestivo recibe casi 9 litros de agua al día. El agua es absorbida por ósmosis, después de la absorción de sales y nutrimentos orgánicos que crean un gradiente osmótico de la luz intestinal al líquido extracelular. El intestino delgado absorbe casi 8 litros de agua al día y el grueso 0.8 litros, dejando que se vacíe el 0.2 litros en las heces diarias. Etapas de la digestión. Estas etapas se dan de forma mecánica y química. En cada una se dan diferentes combinaciones donde se activa o desactiva determinadas enzimas que transforman los alimentos. Las etapas son divididas en boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso.
En esto se van degradando determinados nutrientes. Así encontramos que en la boca se activa la amilasa y degrada los carbohidratos. Este proceso continúa por la faringe esófago con la comida transformada en bolo alimenticio. A esta altura, los triglicéridos empiezan a digerirse. En la tercera etapa, y degrada los carbohidratos. Este proceso continúa por la faringe esófago con la comida transformada en bolo alimenticio. A esta altura, los triglicéridos empiezan a digerirse. En la tercera etapa, el estómago, cuando entra en contacto con el jugo gástrico, se activa la lipasa lingual, donde continúa la transformación de triglicéridos y empiezan a digerirse las proteínas. En este punto, el alimento se ha convertido en quimo. En el intestino delgado es donde se da el 90% de la absorción de los nutrientes y donde el quimo entra en contacto con más enzimas. Y por último, en el intestino grueso no se secreta ninguna enzima, pero las bacterias que se encuentran en esta área transforman las proteínas y la vitamina K y B también se absorben. Al entender la anatomía y cómo funciona el sistema digestivo, comprendemos mejor cómo se transforma el alimento y con ello la importancia que tienen las carencias o excesos de la alimentación en perjuicio o beneficio del organismo. El sistema digestivo va de la mano con la nutrición, ya que este permite que los alimentos sean procesados para que el organismo pueda utilizarlos y realice sus funciones vitales. Esta información es relevante ya que como futuros nutriólogos debemos tener claro cuáles son las reacciones del alimento en el sistema, por lo que podemos detectar cuando éstas se llevan a cabo con normalidad o cuando existen deficiencias, de modo que podamos brindar la mejor asesoría y recomendaciones nutricionales de acuerdo a las necesidades del paciente para mejorar la salud de éste. Se aprendió a trabajar en equipo y de forma remota, y a pesar de la distancia y horarios distintos, logramos conciliar y lograr los objetivos encomendados. En algunos momentos se nos complicó un poco el uso de las tecnologías, pero todas muy comprometidas pudimos resolverlo. Al entender la anatomía y cómo funciona el sistema digestivo, comprendemos mejor cómo se transforma el alimento y con ello la importancia que tienen las carencias o excesos de la alimentación en prejuicio o beneficio del organismo. Información que nos es útil al considerarla en la dieta familiar, eligiendo mejor los alimentos que se consumen en nuestros hogares, además de reforzar la información de la importancia de una buena masticación a nuestros familiares. And I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. 'Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like.